conocer cómo se está organizando la industria del cáñamo en la región. En el siguiente segmento conversaremos desde Brasil con el ingeniero agrónomo Lorenzo Rolli, quien es el presidente de la recién inaugurada Asociación Latinoamericana de la Industria del Cáñamo. Bienvenido, Lorenzo, a Agro para el siglo XXI. Muchas gracias, Luis. Un placer estar acá representando la Asociación Latinoamericana de Cáñamo Industrial y espero que sea la primera de muchas veces que hablamos sobre este tema. Lorenzo, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Que en muchos países como Paraguay, Costa Rica, Perú, Brasil, Argentina, Chile, se está tratando mucho el tema del cultivo de cáñamo, se están analizando las permisologías para dar los permisos de este cultivo. Sí, Latinoamérica es una región que tiene muchos países y por eso muchas regulamentaciones distintas de la manera como los diferentes países miran este tema. Pero tenemos muy buenos ejemplos acá de países que son referencias mundiales para cannabis y cáñamo, como Colombia y Uruguay, que fueron pioneros en este tema. Acá hace más de 5 años están con reglamentaciones que permiten el cultivo. Uruguay hoy en día tiene como creo que unas 40 y tantas licencias para cultivo de cáñamo industrial y más todas las otras enfocadas en el medicinal y los clubes de membresía. Y claro, también tenemos en Colombia muchas licencias, más que Uruguay, creo que unas 100 y tantas licencias, y enfocadas en cannabis no psicoactivo, que sería el cáñamo. Entonces tenemos esos dos países que ya están con una producción, ya están conectados al mercado internacional, están un poco adelante de los demás. Pero ainda hay mucho por hacer y el potencial del cáñamo ainda es muy grande. Recientemente tuvimos un país acá al lado de Brasil, Paraguay, que cambió la ley, pero ainda en una escala casi experimental. El gobierno emitió pocas licencias, pero las licencias se puede cultivar en larga escala, entonces es lo que necesita para el cáñamo. Hay otros países también, Brasil mismo tiene ahora una iniciativa en la Cámara de los Diputados Nacional que ya están hablando sobre el cultivo de cáñamo y el acceso a cannabis en general. Hay visiones muy positivas de entre ellos, pero también hay resistencia. Entonces, esperemos que ahora con la Asociación Latinoamericana podemos ser una voz en esta discusión y que podemos traer más clareza sobre el tema, más informaciones, ejemplos de otros países que lo están haciendo muy bien y ojalá que Brasil pueda tornarse también un grande productor. Y así como Brasil, hay Argentina, hay Chile, hay Perú, todos están de alguna forma moviéndose, pero ainda hay mucho por hacer. Fíjate, tú nombras el cáñamo con una diferencia al cannabis. Sí. Según nos dijo Diego, todos son cannabis, el nombre común es cáñamo y lo que varía es la concentración de THC o de CBD. ¿Tú lo ves así? Perfecto, así es. En la comunidad internacional, cannabis fue primariamente regulamentado en la Convención de la ONU en 1964 y en esta regulamentación ya se hablaba distintamente de hay cannabis psicoactivo que tiene un contenido de THC y hay otras plantas de la misma especie que no producen THC y que sean largamente utilizadas para producción de granos y fibras. Y así pasó en muchas partes del mundo. Europa, muchos países nunca tuvieron el cáñamo prohibido o reglamentado como algo medicinal o psicoactivo. China siempre produció, India siempre produció, entonces habían ejemplos en el mundo de países que siempre permitieron el cultivo y Latinoamérica desafortunadamente no fue por ese camino y consideraba un poco que todo lo mismo y no sabía hacer esta diferenciación. Pero es exactamente eso que usted habló. Normalmente se considera cáñamo plantas que producen menos bajo de 0,3% de THC, que es la sustancia psicoactiva. Pero acá en Latinoamérica tenemos dos ejemplos muy buenos, como Uruguay y Colombia, que adoptaron en su regulamentación el límite mínimo de 1%.
porque es muy importante, porque en los Estados Unidos, este último año que el cáñamo estaba federalizado, legalmente, estaba legalizado federalmente, tuvieron muchos problemas porque ponieron este límite de 0,3% y en las condiciones de campo, si tiene algún estrés, puede ser un tiempo, una temperatura extrema que no estaba esperando, una sequía o exceso de lluvia, fisiológicamente la planta puede producir más de que este límite, mismo que genéticamente ya tenga alguna seguridad. Y cuando eso pasa, el USDA dice para los productores que tienen que sacar todo el campo. Entonces se perdió muchos campos en los Estados Unidos y afortunadamente acá en Latinoamérica parece que están teniendo una visión distinta porque es verdad que el límite de 1% es muy bajo, 0,3 es mucho, muy bajo. Entonces, 1% ya es seguro, es muy difícil hacer cualquier cosa ilegal con esta planta o utilizarla de manera recreativa, ya no puede. Entonces, hay esta diferenciación. Okay. Lorenzo, en Europa, en países sobre todo al este de Europa, también en Francia, Inglaterra, es permitido sembrarlo, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica, en Argentina, hace muchos años estaba permitido sembrarlo y después vino una larga época de prohibición. ¿Por qué en Latinoamérica se está retomando el tema? ¿Cuáles son todos los beneficios que tiene este cultivo? Un ejemplo muy bueno es Argentina. Argentina ya fue un productor global de cáñamo. Hace no muchos años, creo que hasta la década de 1970, ainda se producía cáñamo en Argentina en larga escala, principalmente en la región de Córdoba. Y, y después de eso se empezó a prohibir por el tema de toda la prohibición de drogas global, liderado por Estados Unidos, y tenían siempre tuvieron una visión de Latinoamérica como un centro productor de entorpecentes y se acabó por prohibirse en toda parte. Pero recientemente la industria del cannabis retomó muy fuertemente en Estados Unidos, Canadá, Europa. Habían muchas oportunidades de negocios y países acá en Latinoamérica empezaron a mirar a eso como una oportunidad buena de hacer negocios, de traer inversión de afuera y hacer cosas así. Y así pasó. En Colombia, en Uruguay principalmente, hubo mucha inversión de empresas norteamericanas, de empresas de Europa, pero enfocadas en el cannabis, principalmente medicinal. Um, Algunos años después se empezó a hablar mucho de cáñamo nuevamente por los temas de sustentabilidad, es una materia prima excelente. Uh, las fibras son las más fuertes fibras vegetales que existen. Uh, es una planta que utiliza mucho menos agua do que algodón, por ejemplo, para producción de textiles y ainda tiene beneficio de producir un grano extremadamente nutricional, comparable con la soya, en verdad. Y além de todo eso, ainda se puede sacar los cannabinoides, las sustancias que tienen valor medicinal o terapéutico. Entonces, por todas esas oportunidades, creo que los países acá en Latinoamérica son muy fuertes en agricultura. Mira, Brasil es un líder de producción de muchas commodities. Argentina es un país muy conectado al agro y así es por toda parte en Latinoamérica. Y esos países empiezan a mirar que tal vez hay algo para estimular sus economías a través del cáñamo. Y en mi visión personal, si Latinoamérica tiene regulamentaciones sensibles a la producción de cáñamo localmente, podemos ser líderes del mundo, porque el clima es excelente, tenemos mucho más recursos de agua hídricos, tenemos mucho más condiciones de producir a larga escala por el motivo de que tenemos mucho espacio y podemos poner abajo muchas compañías en Norteamérica y Europa, porque no hay como competir produciendo una vez al año, cuanto aquí podemos producir hasta 3 veces si queremos. ¿Okay? Hablando sobre la asociación que tú estás liderando, la Asociación Latinoamericana de Productores de Cáñamo, cuéntame un poquito dónde la forma, para qué, cuál es su función y quiénes la integran. Claro, la historia empezó en verdad, yo siempre estuve conectado a cannabis en mi vida profesional y después que salí de este tema de producción de cannabis medicinal, me enfoqué al cáñamo porque soy ingeniero agrónomo
siempre estuve conectado a la soya, al maíz, al algodón, las grandes culturas acá en Brasil. Y yo siempre miré el cáñamo como una oportunidad muy similar a eso, para traer más sustentabilidad tanto económica cuanto ambiental a nuestra economía agrícola. Entonces me enfoqué en este tema, principalmente en el procesamiento de fibras, que es la fibra excelente que produce la planta de cáñamo muy rápidamente, se produce a una materia prima tan buena. Entonces empecé a trabajar con eso y por suerte trabajo con algunos inversionistas que siempre me proporcionaron la oportunidad de viajar, ir a eventos y conocer lo que había de mejor afuera. Y en estos viajes, en algún momento me llamaron el presidente de la asociación canadiense, que sería el equivalente a nuestra, pero de Canadá. Me llamó en una conferencia en Canadá año pasado y preguntó, Lorenzo, ¿por qué no hace una asociación latinoamericana? No hay, necesitamos una voz que hable por la región y que puede representar el tema frente a órganos globales como la ONU, los bancos internacionales. Y en verdad a mí no me pasó a hacerlo en el primer momento. Yo pensé que sería un desafío muy grande y es un desafío muy grande, pero no fue algo que me llamó la atención en el primer momento. Pero a medida que pensaba más y más sobre el tema, pensé que hay alguien que organizarse porque hay tanto potencial en la región y tantos países que podrían producir eso en larga escala y beneficiarse, y es una planta que permite un beneficio, llegue hasta el pequeño productor, el productor familiar, el productor de indígena, y por otro lado los grandes que quieran adoptar también tienen tremendas oportunidades. Y yo pensé, bien, tal vez él esté correcto, voy a hablar con unas personas de mi networking y vamos a ver qué pasa. Y ahí conocí este proyecto en Paraguay, que es genial. Conocí personas como Juan Mato Paredes, que trabaja en Europa con mercados de energía conectados a proyectos de florestamiento y producción de biomasa. Y más algunas personas, nuestra directora de comunicaciones, señora Karen, eh, personas muy buenas de trabajar que se han metido en la industria, tienen contactos y los ponemos todos bajo esta organización, que inicialmente ainda muy pequeña, pero había que empezar por alguna parte y no quería esperar y demorarme más de juntar un monte de gente para empezar. Lorenzo, tú como ingeniero agrónomo, ¿cuál ha sido tu experiencia en el cultivo del cannabis? Entiendo que tienes muchos años metidos en esto y tienes proyectos tanto en Uruguay como en Canadá. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia personal. Bien, yo empecé trabajando en la industria de cannabis medicinal, como te dice, yo trabajaba para una compañía de Holanda, que tenía una filial, una parte acá en Brasil. Ah, y trabajé con ellos por un par de años y entonces ahí aprendí muchísimo sobre el cultivo, principalmente lo que se llama cultivo indoor, que es el cultivo totalmente cerrado. Y tuve esta experiencia muy interesante, aprendí muchas cosas, pero de ahí tuve que aprender a cambiar mi enfoque para el externo, para los invernaderos, para el cultivo de cáñamo, que es como un campo de cualquier otra cosa. Y hay una diferencia grande, pero para mi suerte fue ahí que yo aprendí agricultura, en la soya, el maíz, el trigo. Entonces tenía ya una experiencia interesante en temas de campo y cuando empecé a trabajar con cáñamo fue muy interesante. La principal cuestión hoy es que las variedades son muy adaptadas a climas europeos y principalmente el norte de Europa, norte de Estados Unidos, Canadá, países que son muy fríos y con un clima muy distinto de acá. Entonces hay que hacer una adaptación de estas variedades. Hoy, claro, hay ya muchas variedades en Colombia que se adaptan muy bien al clima de acá. Los testes que hicimos en otros países como Paraguay, Uruguay, hay variedades que crecen excelentemente bien acá. Yo diría que Latinoamérica ya está lista para empezar a producir a larga escala. Solo lo que nos falta son los industriales que saquen esta fibra y hagan cosas distintas, textiles, celulosa, plásticos,
que se utilicen estas sustancias localmente en nuestros mercados, como el CBD para mercados grandes aquí de Latinoamérica. Pero de mi experiencia personal, las condiciones climáticas de Latinoamérica son excepcionales para producir. Nuestros régimen de lluvia y de hídricos son excelentes para agricultura, y eso ya sabemos porque tenemos una producción gigantesca de soja, una gigantesca de maíz, algodón, ganado, todo tipo de cosas se produce en Latinoamérica. Y el cáñamo no va a ser diferente, solo tiene que haber una adaptación y un poco de educación de los productores, que obviamente toda nueva cultura que empiezan a producir, hay un periodo de aprendizaje, y después de ahí la cultura va a ir muy bien acá en Latinoamérica. Sí, se puede utilizar, entiendo que las condiciones en Latinoamérica, de muchas regiones de Latinoamérica, dan para que se siembren 2 o 3 veces al año y en otros casos, Exactamente. en otros casos en rotación, ¿no? Con otros cultivos. La idea que yo tengo y de abordar los productores acá en Brasil principalmente es que el cáñamo sería genialmente bien rotacionado con la soja. Y en Brasil se produce soja en toda parte, del norte a sur. Y creo que el calendario de cultivo sería muy bien armado si sacamos la soja del campo y ponemos el cáñamo. Va a tener una cultura de invierno excepcional, con excepcional cobertura de suelo, entonces te va a asegurar mejor las plantas invasoras. Es una planta que no tiene tanto ataque de insectos, entonces ya va a te dar también una mejora en este sentido. Es una planta muy buena para la estructura del suelo, entonces puede ser que no produce nada económicamente viable del cáñamo, pero solo ahí ya tiene tres ventajas gigantes de rotacionar con el cáñamo. Y si además de eso ainda saca la fibra o los granos para vender a otras partes, está muy bien. Entonces ese es uno de los temas que yo siempre hablo cuando hablo de cáñamo, que para nuestra agricultura la diferencia es que tenemos agricultura todo el año. Estuve mucho en Canadá los últimos 2 años, y los productores cuando sale la nieve plantean y están cosechando cuando la nieve está empezando. Entonces solo tienen aquellos 3 meses del año, 4 meses para trabajar. O sea, lo que producen ahí tiene que pagar todo su año. No tiene otra opción. Y acá en Latinoamérica la situación es absolutamente distinta. Nosotros estamos produciendo todo el año. Hicimos testes con cultivo de cáñamo en la época recomendada, que sería el plantío en septiembre, octubre, y la cosecha en enero, febrero. Hicimos testes con el cultivo de lo que se llama acá en Latinoamérica la safriña, que es la zafra pequeña después de la zafra. Y, o sea, plantear eso en marzo y cosechar en junio, y hicimos otras cosas en este medio termo, y todas van bien o mínimamente bien, podemos probar que son viables. Entonces, acá vamos a tener una ventaja competitiva gigantesca en comparación con otros países que hoy son líderes de producción. Y creo que luego que tengamos regulamentaciones más sensibles a lo que es necesario para esta industria, vamos a ser líderes de producción tal cual somos con soja y maíz. Lorenzo, cuál es la página web de la asociación? Si la gente quiere, tiene alguna pregunta, ¿cuál es la página web y cómo te pueden contactar? La página web está como, utilizamos el nombre en inglés, claro, para estar más conectados con el mundo. La página esta semana va a tener también la versión en español y portugués. Queremos tener las tres lenguas mayoritarias. Pero hoy en día está como laiha.org. También pueden encontrarme en LinkedIn. Normalmente yo trabajo bien con LinkedIn. Las personas me preguntan y me buscan por allá. Oye, Lorenzo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? Muchas gracias por compartir toda esta información y seguramente habrán muchas entrevistas porque este tema recién comienza. Te agradezco profundamente. Es muy bueno ver iniciativas que son enfocadas más en el agro do que directamente con cannabis. Muchas veces en esta industria nos quedamos en el mismo nicho. Se habla de cannabis y hablo con los canales de media que están enfocados en cannabis. Entonces, muy bueno hablar con un portal que está así enfocado en agricultura en general. Y yo espero que cada vez más el tema de cáñamo se torne tan normal y tradicional cuanto la soja y el maíz y cualquier otra cosa que se cultiva en esta región. Y espero que podemos
interagir mucho más ahí en los próximos años para fomentar cada vez más esta actividad que trae tantos beneficios ahí a la agricultura de nuestra región. Muchísimas gracias.